A las puertas del cielo. Estamos a un pasito. No desistas, para atrás ni para tomar impulso. Vamos a continuar con la lección número 6, que se titula Dios escoge su última profetisa. Quiero leerte nuevamente el Salmo 78, versículo 23. El Señor abrió las puertas de los cielos para que tú y yo entremos. Y ahora más que nunca, tenemos que luchar, tenemos que persistir, tenemos que ayunar, tenemos que orar. Bueno, en este escenario natural, vamos a orar pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Pero antes de que se me olvide, si tú quieres entrar en contacto conmigo, aquí tienes mi nombre, mi correo, mi número de celular, mi número de WhatsApp. Cambié el número de celular, este último que está acá, 304-444-0833. Ese es un nuevo número. Muy bien. Dice la promesa bíblica, vamos a leerla, la promesa bíblica. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Son las 11:26 de la mañana. Vamos a reclamar esta promesa. Hoy es el día 10 de junio del año 2020 y ahora literalmente estamos en las montañas del norte del Tolima, en Colombia. Si tienes algún equipo de sonido o cualquier otro artefacto con música del mundo o alguna programación del mundo, no podremos reclamar la promesa. Así es que vamos a apagar cualquier equipo, cualquier artefacto que tenga cosas del mundo. Vamos a orar. Santo Padre, Señor y Dios, Creador de todas las cosas, perdónanos nuestras ofensas, purifícanos en la sangre preciosa de Jesús, y si hay presentes espíritus malos aquí o en los hogares donde me ven, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Señor, estamos a las puertas del cielo y vamos a comenzar a estudiar acerca de la última profetisa que tú en tu sabiduría infinita escogiste. Vamos a conocer un poco más de la vida de ella y de su proceso hasta que llegó a ser tu profetisa. Reclamamos la promesa, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Quiero, Señor, disfrutar de esa libertad que el Espíritu Santo proporciona con su presencia, pero también quiero que los que me están viendo disfruten de esa libertad de igual manera. Por favor, Señor, responde nuestras oraciones, que tu Santo Espíritu tome el control de mis neuronas, de mis cuerdas vocales, de mi lenguaje corporal, emociones y sentimientos, ideas, que todo, Señor, sea dirigido, guiado, inspirado por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ha habido un momento en que necesitamos orar, realmente necesitamos orar, ese momento es este momento. Realmente tenemos que orar más que en cualquier otra época del mundo. Es muy importante que desarrollemos, si tú no lo has hecho, ese
hábito de la oración. Bueno, vamos entonces con este capítulo 6, que se titula Dios escoge su última profetisa. Si tú ya eres un adventista del séptimo día, miembro bautizado de esta iglesia, bueno, tú ya debes saber que la última profetisa que el Señor llamó, escogió, a la cual le reveló más de 2000 sueños y visiones en un ministerio de casi 70 años. Pues bien, ella se llamaba, cuando era soltera, Ellen Gould Harmon, y ella se casó con un pastor de apellido White, el pastor James White, y de allí pasó a llamarse Ellen White o Ellen G. White. Muy bien, por eso esta primera pregunta dice, ¿dónde y cuándo nació Ellen Gould Harmon? Ella misma nos informa en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 15, dice: nací en la localidad de Gorham, en el estado de Maine, en Estados Unidos, el día 26 de noviembre de 1827. Mis padres, Roberto y Eunice Harmon, habían vivido durante muchos años en el estado de Maine. Nació el 26 de noviembre de 1827 y ellos estaban formando parte de aquellas familias que se estaban beneficiando con las bendiciones del cielo en un país evangélico, cristiano, protestante, y estaba realmente multiplicándose el poder económico, la riqueza. Fue un proceso gradual para las familias más pobres, familias que llegaron a tener muy buenos recursos, pero también fue un proceso meteórico para algunos que realmente se dedicaron a conseguir dinero y fundaron grandes empresas que llegaron a ser multinacionales, etc. Ellos tenían una finca, vivían en el campo y tenían una casa de 2 pisos. Su padre era sombrerero, él hacía sombreros, el señor Robert hacía sombreros y eran sombreros artesanales. Y realmente prácticamente toda la familia colaboraba en la producción de esos sombreros artesanales. Y su madre se llamaba Eunice. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, conociendo un poco más de información acerca de la última profetisa que el Señor escogió. Vamos a ver la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué nos dice ella acerca de sus padres, Roberto y Eunice? Vamos a leer. En los años de su juventud, está hablando de Roberto y Eunice, ¿no? De sus padres. Ellos llegaron a ser miembros fervientes y piadosos de la Iglesia Metodista Episcopal. Bueno, yo ya comenté que yo no fui miembro de la Iglesia Metodista, pero estuve con ellos varios meses y tuve ocasión de conocer la Iglesia Metodista. Se destacaron en su actuación en la Iglesia y trabajaron durante 40 años por la conversión de los pecadores y para edificar la causa de Dios. Durante este lapso experimentaron el gozo de ver a sus 8 hijos convertidos y en el rebaño de los fieles de Cristo.
Sin embargo, sus firmes convicciones acerca de la segunda venida de Cristo produjeron en 1843 la separación de la familia de la Iglesia Metodista, y esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 15, párrafo 2. Es muy importante entender algunos detalles. Bueno, una notita aquí, antes de ver este asunto de la Iglesia Metodista. La niña Ellen Gould nació, cuando ella nació, este día 26 de noviembre de 1827, su madre dio a luz gemelas y su hermana gemela se llamaba Elizabeth o Elizabeth en español. Durante muchos años, especialmente a partir de 1831, William Miller, un predicador que era de la Iglesia Bautista, que había recibido credenciales de varias iglesias para predicar el Evangelio, William Miller, que había sido militar y había adquirido una muy buena posición económica gracias al auge económico de Estados Unidos, pero sobre todo a que era un hombre muy recto y era muy honesto en los negocios, y Dios le había concedido su bendición, y él había estudiado la Biblia por su cuenta y había llegado a la conclusión, estudiando Daniel 8:14, a raíz de ese versículo estudió mucho más acerca de la segunda venida de Jesús, y él llegó a la conclusión de que Jesús llegaría a esta tierra, volvería por segunda vez el 22 de octubre de 1844. Y se originó un movimiento al que se le llamó el movimiento adventista, porque ellos predicaban y enseñaban el advenimiento de Jesús para el 22 de octubre de 1844. Y este movimiento adventista recibió muchísimo apoyo, muchísimas bendiciones de parte de Dios, porque este movimiento fue producido literalmente por Dios mismo, con su poder, y se multiplicó por Estados Unidos la difusión de que Jesús llegaría el 22 de octubre de 1844. Y ella, en su niñez, con su familia, creyeron en esa promesa y en esa predicación de William Miller, que ya se había extendido a otros países, a muchas partes del mundo, en realidad a casi todo el mundo. Y por creer que Jesús vendría por segunda vez a la tierra el 22 de octubre de 1844, pero específicamente por creer en la segunda venida de Cristo, porque en la época la Iglesia Metodista creía en la enseñanza católica jesuita del milenio, que todo el mundo se va a convertir y que vamos a tener 1000 años de paz y prosperidad, que la tierra va a ser un verdadero paraíso, todo el mundo se va a convertir, cuando no hay ningún lugar en la Biblia que enseñe eso. Pues bien, porque al creer en el segundo advenimiento de Jesús, automáticamente no creían en esa enseñanza jesuita del milenio, de los 1000 años de paz y de prosperidad y de conversión del mundo. Y ellos fueron expulsados de la Iglesia Metodista por creer que Jesús regresaría a la tierra. En otras palabras, por ser adventistas. Todavía el Señor no había restaurado la verdad del sábado tan plenamente como lo hizo en años posteriores. Había una iglesia bautista del séptimo día donde ellos guardaban el sábado, pero todavía no habían adventistas del séptimo día como tal. En realidad,
podríamos decir que todos eran adventistas del primer día, porque creían la enseñanza católica de que el día del Señor es el domingo, el primer día de la semana. Vamos pues con la pregunta número 3, la tercera pregunta. Muy bien. ¿Qué asunto particular destaca ella de su niñez? Dice, cuando yo era solamente una criatura, mis padres se mudaron de Gorham a Portland, Maine. A la edad de 9 años me sucedió allí un accidente que afectaría toda mi vida. Entonces vamos a tener en cuenta que ellos salieron del campo para una ciudad portuaria que se llamaba Portland. Y era, pues como era una ciudad portuaria y en aquella época el transporte marítimo podemos decir que era el más próspero económicamente hablando, Portland estaba creciendo en riqueza y en habitantes. En la época era un pueblito de 15,000 a 20,000 habitantes, no estoy seguro, pero era un pueblito muy pequeño. Pero de todas maneras era un pueblo. Y obviamente que habían muchas áreas verdes, como es lógico. Pero se formó un centro del pueblo, con algunas calles y algún comercio, eso se fue formando. Bueno, dice ella que a la edad de 9 años le sucedió un accidente que afectó de ahí en adelante el resto de su vida. Antes de leer lo que ella menciona acerca de ese accidente, quiero adelantarte que de esa desgracia el Señor trajo bendiciones a la vida de esta niña. Bueno, vamos a leerlo. Déjame solo voltearlo aquí. Lo que ella escribió. Y dice, vamos a ver la pregunta número 4. ¿Qué nos relata ella misma acerca de este trágico accidente ocurrido solo cuando tenía 9 años de edad? Leámoslo. Mi hermana gemela, una compañera de escuela y yo, o sea, eran en total 3, cruzábamos un terreno desocupado en el pueblo de Portland. De pronto, una niña de unos 13 años de edad se enojó por algo sin importancia y comenzó a seguirnos, amenazando con golpearnos. Nuestros padres nos habían enseñado que nunca debíamos discutir ni pelearnos con nadie. En cambio, nos habían dicho que si corríamos peligro de sufrir algún daño o maltrato, debíamos apresurarnos a volver al hogar. Y eso era precisamente lo que hacíamos en este momento, lo más rápidamente posible. O sea, ellas estaban huyendo de esa situación, haciendo todo lo humanamente posible para evitar un confrontamiento desagradable, violento. Seguimos leyendo. Pero la niña enojada también nos persiguió a todo correr con una piedra en la mano. En un momento volví la cabeza para ver a qué distancia venía nuestra perseguidora, y ella, precisamente en ese instante, arrojó la piedra alcanzándome de lleno en la nariz. El golpe me hizo caer al suelo desmayada. Entonces la niña debía tener fuerza y la piedra debía tener un buen tamaño para que ella haya quedado desmayada con el golpe de la piedra que le dio exactamente en la nariz. Vamos a continuar la lectura.
Cuando volví en mí, me encontré en una tienda de artículos varios. Tenía la ropa cubierta de sangre que manaba abundantemente de la nariz y corría hasta el suelo. Una bondadosa persona a quien yo no conocía se ofreció para llevarme a casa en su coche tirado por caballos. Pero yo, sin darme cuenta del estado de debilidad en que me encontraba, le dije que prefería caminar hasta mi hogar antes que ensuciarle el coche con sangre. Los espectadores, sin percatarse de la gravedad de mi herida, me permitieron actuar de acuerdo con mis deseos. Pero tras haber recorrido solo una corta distancia, me sentí mareada y muy débil. Mi hermana gemela y mi compañera me llevaron a casa. Y esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, en la página 15, en el párrafo 3. Entonces, cuando ella dice que los espectadores, sin percatarse de la gravedad de su herida, le permitieron actuar de acuerdo con los deseos que ella tenía de irse caminando, tenemos que destacar que estas personas obviamente tendrían que ser adultas, que demuestra que tenían interés en ayudarla y en tratar de socorrerla en esas condiciones. No entendieron realmente cuán grave era su condición. Y aquí ella nos informa que lamentablemente se sentía muy mareada y muy débil, y la amiguita que caminaba con ella y su hermana gemela tuvieron que ayudarla a continuar el trayecto hasta que llegó a su casa. Bueno, la nobleza de esta niña prefirió aguantarse, soportar, padecer un poco de sufrimiento, antes que mancharle de sangre el carruaje a esta bondadosa persona que quería llevarla cómodamente en su carruaje a su casa. Bueno, muy bien, ya viene la segunda parte, ya viene la parte 2 de esta lección que se titula, vamos a mostrarla aquí rápidamente, la lección número 6. Dios escoge su última profetisa. Muy bien, ya regresamos.